Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la Universidad del Valle y a los organizadores del evento. Les felicito por la excelente organización de estas actividades. Y quiero empezar mostrando uno de tantos videos que hay en internet sobre el 2012 y la supuesta explicación del alineamiento polar según internet. En esta fase del video explica el supuesto alineamiento de la Tierra, el Sol y la galaxia, que ya lo explicaron el día de ayer, y enseguida explica el supuesto cambio de polaridad de la Tierra y un supuesto cambio de alineamiento del eje de rotación de la Tierra. Entonces, como verán, aquí en internet está muy claro cómo va a cambiar de dirección el eje de rotación magnético de la Tierra, los supuestos desastres que ocurrirán debido a ese movimiento del eje magnético de la Tierra. Incluso dice que Albert Einstein ya había hablado de esto en años anteriores. Aquí vemos cómo va a cambiar de giro la Tierra y cómo va a cambiar el Ecuador. Vean cómo queda el continente americano prácticamente rotado a 90 grados. Bien, creo que es suficiente. Bueno, agrega, conozca los hechos, esté preparado, esté listo. Y este video ha sido realizado con propósitos educativos solamente. For the Mayan calendar also predicts the end of the world as we know it, on the date that the Mayans called Hunahpu. Winter solstice 2012, December 21st. Bien, ahora vamos a ver qué dicen los científicos respecto a esta predicción en el cambio de dirección del eje magnético e incluso del eje de rotación de la Tierra. Para recordar un poco cómo está compuesta la Tierra, vemos este esquema en donde tenemos un núcleo interno que es sólido, compuesto principalmente de hierro, un núcleo externo casi totalmente compuesto de hierro puro, que además tiene su composición es líquida
Y luego tenemos un manto de rocas fundidas. Y por último la corteza en la superficie, que varía entre 5 y 50 kilómetros. Algunas propiedades en la interfaz entre el núcleo y el manto que nos interesan es que la masa interior del núcleo anda alrededor de 2 por 10 a la 24 kilos, su temperatura anda alrededor de los 5000 grados Kelvin, su volumen es aproximadamente 7 veces el volumen de nuestra Luna y la presión es 2 millones de veces la presión en la superficie de la Tierra. Bien, decíamos que este núcleo de hierro casi puro se encuentra en estado fundido y además se comporta como un imán. Digámoslo en forma simplificada, luego vamos a ver qué tan complejo es esto en realidad. Solo para tomar la idea de lo que es el campo magnético, vamos a tomar el ejemplo de una bobina. Simplemente conectamos un cable sin forro a una batería y eso genera, al moverse la corriente eléctrica en círculos, genera lo que llamamos un campo magnético, que son las líneas rojas que están marcadas alrededor de la bobina. Este campo magnético va a ser tan intenso según el valor de la corriente, según el número de espiras o de vueltas que de esta corriente, y también depende de la longitud del mismo. Si comparamos el núcleo de la Tierra con esto, entonces es fácil identificar que la intensidad del campo magnético es grande porque el tamaño del núcleo es grande, pero está disperso, extendiéndose más allá de la Tierra, a varios radios de la Tierra, y eso va reduciendo la intensidad. Luego, el eje de este campo magnético, si simulamos el núcleo de la Tierra como un imán, este eje no coincide con el eje de rotación de la Tierra. Actualmente están separados más o menos 11 grados y tenemos, por tanto, un polo norte magnético señalado con el punto en la parte superior derecha, y a la izquierda tenemos el polo norte geomagnético, que es el que corresponde al eje de lo que llamamos el dipolo terrestre. Vamos a llamar dipolo terrestre a esa imagen de un electroimán. Este dipolo tiene sus líneas de campo magnético que están representadas en esta figura en dirección norte a sur, es decir, hacia el sur salen las líneas de campo magnético, dan la vuelta y entran por el polo norte magnético. Sin embargo, ese campo magnético no es simétrico. Si ven esta figura, tiene más o menos la forma de una cola, parecido más o menos a un cometa, debido a que el Sol está emitiendo partículas que empujan la magnetosfera, que es el nombre del campo magnético, deformándola en la forma que aparece en esta imagen. Sabemos que el Sol emite luz o radiación en distintas longitudes de onda, ultravioletas, longitud de onda visible, infrarrojos, rayos X y otras radiaciones. Pero además de luz, el Sol está lanzando en forma permanente partículas positivas y negativas, llamadas protones y neutrones, en lo que llamamos el viento solar. Entonces el viento solar es una ráfaga de partículas positivas y negativas emitidas por el Sol más o menos a 400 kilómetros por segundo. Además, el Sol también ocasionalmente y de forma continua está produciendo erupciones y lanzando masas de gas caliente a miles de millones de grados a grandes velocidades que también en ocasiones se dirigen hacia la Tierra y en otras direcciones, y este campo magnético también nos protege de esas masas de gas caliente. Para estudiar el campo magnético terrestre tenemos lo que llamamos observatorios geomagnéticos distribuidos en distintos puntos sobre la superficie de la Tierra. Como un ejemplo tenemos las ubicaciones de los observatorios magnéticos del Sistema Geográfico de Estados Unidos. Hay más en otros países, pero además tenemos satélites en órbita que también están midiendo continuamente la intensidad de ese campo magnético y otras variables. Este fue el primer satélite que se colocó en órbita para estudiar
el campo magnético terrestre. Y este es el proyecto más reciente que se tiene programado lanzar para el 2012, que pertenece a la Agencia Espacial Europea, el SUAN, que consiste en 3 naves que serán colocadas en órbitas polares, es decir, moviéndose sobre los polos de la Tierra, para estudiar con mayor precisión el campo magnético terrestre. Estas sondas espaciales han arrojado datos muy valiosos, como estos mapas que vemos acá. Este es de 1980, que es de la primera sonda, del MAXSAT. Entonces vemos el color rojo o amarillo representa líneas de campo magnético que salen. Este es un mapa Mercator. Entonces en la región sur, en su mayoría, hay líneas de campo magnético saliendo, y en el hemisferio norte la mayor parte de las líneas de campo magnético están entrando. Esto es una proyección perpendicular a la superficie de la Tierra, el componente del campo perpendicular a la superficie. Luego tenemos esta imagen, este magnetograma del año 2000. Vemos que hay algunas diferencias. Aquí en particular vemos que hay una zona en donde no están saliendo las líneas de campo magnético, sino que están entrando. A este le llamaremos un tipo de manchas invertidas. Y vemos en el espacio de 20 años cómo estas manchas aumentan hacia el polo sur magnético. Y en el polo norte aparecen en cambio manchas invertidas que están saliendo en el hemisferio norte. Entonces el campo magnético de la Tierra se ve que está cambiando, que no permanece estático. Necesitamos 3 condiciones para generar un campo magnético en cualquier planeta del sistema solar. Necesitamos un volumen grande de fluido conductor eléctrico, que lo tenemos en el núcleo de hierro de 2 por 10 a la 24 kilos, que es hierro casi puro a 5000 grados. Esta condición la tenemos. La segunda condición es un suministro de energía para mover ese fluido. Tenemos energía térmica por convección, es decir, cuando vamos a ver en detalle este proceso, gas caliente que sale del interior hacia afuera. Y también tenemos energía química de elementos ligeros que salen del núcleo. Y luego la tercera condición es la rotación. Tiene que haber rotación para que pueda generarse un campo magnético. Llamamos efecto Coriolis al efecto que produce ciertos patrones irregulares en el movimiento de este campo magnético. Vamos a verlo en detalle. Tenemos el proceso de convección térmica, en donde el hierro líquido caliente en la parte inferior del núcleo externo sube como una burbuja. Eso es similar a una olla de agua hirviendo. Aquí tenemos la parte inferior del núcleo, y esta es la parte superior o la interfaz entre el núcleo y el manto. Entonces en la parte interior tenemos temperaturas más altas que hacen que disminuya la densidad de las partículas para que se eleven, se enfríen en contacto con la otra capa o el manto y luego vuelven a bajar. Entonces este movimiento circular lo llamamos convección térmica. Tenemos las fuerzas de flotación térmica debido a ese proceso de convección que fueron propuestas por el señor Stanislav Braglinski en 1960, en los años 60, en donde él propone que el calor que escapa del núcleo externo causa que el núcleo interno crezca, es decir, al liberar calor, el núcleo externo, el núcleo interno se infla, y eso facilita, mejor dicho, las fuerzas de flotación, las fuerzas que hacen que el material suba. El hierro líquido se solidifica como cristales en la interfaz entre los dos núcleos, liberando calor latente a medida que se vuelve sólido. Eso contribuye a que las fuerzas de flotación empujen el material hacia arriba. Luego tenemos compuestos menos densos que el hierro, como sulfito de hierro y óxido de hierro, que también son liberados durante este proceso y suben a través del núcleo, también contribuyendo al proceso de convección. Entonces son dos procesos, uno es un proceso de fusión del hierro y el otro es un proceso de liberación de elementos ligeros. Bien, decíamos entonces que este componente o el núcleo externo se encuentra en estado fluido. Ese estado fluido puede ser
puede tener movimientos laminares o más o menos estables, o movimientos turbulentos en donde se producen vórtices, como vemos en esta imagen. Vórtices y torbellinos similares a lo que vemos en la atmósfera terrestre. Luego tenemos el otro efecto, que es el efecto Coriolis, que se produce por la rotación de la Tierra. Aquí se ilustra como un disco rotando. Si queremos trazar una línea sobre ese disco en movimiento, el movimiento hace que la línea no sea una línea recta, sino que se forme una trayectoria curva, como vemos acá, producida por ese movimiento. Eso es lo que llamamos el efecto Coriolis. A medida que este sigue moviéndose, la curva se convierte en una hélice. Entonces, ese efecto es el que produce los vórtices también en los huracanes, en la atmósfera de la Tierra, así como los vórtices en el núcleo externo de la Tierra. Esas trayectorias pueden ser muy variadas. Aquí tenemos una publicación de 1999 planteando varias posibilidades para esos vórtices. No se tiene certeza de cuál de estas es la trayectoria correcta. Ahora pueden ser una combinación de todas ellas también. Bien, entonces ya habíamos mencionado que las manchas crecieron en 20 años, desde 1980 al año 2000, pero además de crecer se desplazaron hacia los polos. Y vemos esta como se desplazó hacia el polo sur, y luego estas manchas que van apareciendo aquí van distribuyéndose también, se van concentrando principalmente en el polo norte. Eso ha hecho que disminuya la intensidad del campo magnético de la Tierra. Recuerden que llamamos dipolo a la imagen de un imán con un polo norte, un polo sur y un campo magnético. Eso es lo que llamamos dipolo. Entonces, ese dipolo ha disminuido en intensidad en los últimos años. Luego vamos a representar el campo magnético con lo que llamamos líneas de fuerza, como se ve en este modelo tridimensional, donde las líneas amarillas salen y las líneas azules entran por el norte. Entonces los remolinos y los vórtices que están aquí en el núcleo de la Tierra, lo que mencionábamos anteriormente, hacen que esas líneas se retuerzan por el efecto de Coriolis. Entonces hace que se compriman entre sí, que se retuerzan, y eso va aumentando la energía de esas líneas de fuerza. Sin embargo, hay otro componente aquí que se llama resistencia eléctrica, y esa libera parte de esa energía y evita que el dipolo, pues todo el sistema que vemos acá, colapse debido a un incremento de temperatura descontrolado. Entonces, esta propiedad, la resistencia eléctrica, evita que el dipolo colapse. Estas manchas que veíamos en la figura anterior se han planteado distintas posibilidades. Por los efectos de Coriolis decíamos que se retuercen las líneas, y al retorcerse, si tenemos esta línea aquí abajo de la superficie del núcleo y por una fuerza de empuje de la convección, esa línea se retuerce formando una hélice, y eso es lo que produce los flujos invertidos. Esta es una de las propuestas de cómo se producen estos flujos invertidos. Luego vamos a ver, hay un modelo más reciente que atribuye a perturbaciones en el campo magnético la formación de estas líneas invertidas. Bien, para que ocurra una inversión de polaridad global como la que planteaba el video que presentamos al inicio, se necesita que crezcan esas manchas de flujo invertido hasta abarcar toda la región, ya sea del hemisferio norte o del hemisferio sur, y ese cambio, realmente ese cambio tendría que ser simultáneo tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur para que pueda producirse la inversión de polaridad. Estos son registros paleomagnéticos, algunos en los lechos marinos, en los fondos de los lechos oceánicos, y otros en flujos de lava de algunas regiones, de diferentes regiones de la Tierra, donde las líneas negras indican momentos de reversión de polaridad. O sea que las reversiones de polaridad sí se han dado cientos de veces durante la historia de la Tierra.
Aquí tenemos la época presente y vemos todas estas líneas negras son procesos de inversión de polaridad. O sea, sí ha ocurrido, y no una vez, no cientos de veces a lo largo de la historia de la Tierra, con los registros paleomagnéticos que hoy en día son bastante precisos, en una alta resolución, unas mediciones bastante precisas. Aparte de los registros paleomagnéticos que demuestran que sí han existido inversiones de polaridad, en el año 95, 3 grupos diferentes elaboraron lo que llamamos un modelo numérico de la inversión de las polaridades de la Tierra. Se presentaron aproximadamente 100.000 años en este modelo, que mostraron que la convección que forman las manchas de cubo invertido, las espiras que veíamos en la figura de atrás, aparecen y desaparecen durante el proceso, llegando a veces a inversiones espontáneas. La sorpresa de estas personas que elaboraron esos modelos fue que al introducir los datos, que son datos ya medidos por registros paleomagnéticos, y correr el proceso, con las ecuaciones matemáticas, durante el proceso se vio algo que ellos no esperaban, que la polaridad se invirtió espontáneamente al correr el modelo. Uno de las personas que más ha trabajado en este tipo de modelos es el señor Gary Gletzmeyer, y obtuvo los siguientes resultados en el año 95. La inversión inició con un decremento de la intensidad del campo del dipolo, ¿sí? Un requisito para que se produjera el cambio de polaridad es que tuvo que haber bajado la intensidad del campo magnético, y eso lo estamos viendo actualmente. El campo magnético ha bajado, se ha reducido en los últimos años. Las manchas de flujo invertido crean un campo, debilitan el campo, mejor dicho, con una mezcla de polaridades durante la transición. Entonces, esas manchas que vimos por ahí son lo que llamamos multipolos. La inversión del dipolo ocurre cuando las manchas de polaridad invertida dominan la polaridad original en la interfaz entre el núcleo y el manto. Es decir, donde se genera el proceso es en el límite entre el núcleo y el manto. Ahí se produce la mayor parte del proceso, que se refleja en la superficie de la Tierra. Entonces se necesita que las manchas dominen cada hemisferio para que se pueda producir la inversión de polos. En el modelo, la polaridad inicial tardó 9.000 años en disiparse para que la nueva polaridad se alcanzara en todo el mundo. ¿Sí? Para proceder a la inversión se requirieron 9.000 años en el modelo matemático. O sea que no es un proceso que se va a dar de un día a otro o de un año a otro. Emplearon 12 horas al día de tiempo de computadora, de supercomputadoras, por más de un año para simular 300.000 años. Y estas son las gráficas de algunos de los resultados. Aquí tenemos, en esta imagen Mercator, vemos cómo actualmente tenemos principalmente el hemisferio sur dominado por líneas que salen, y el hemisferio norte por líneas que entran. 3.000 años después vemos una mancha azul dominando el Ecuador, un poco más arriba, un poco más abajo del Ecuador, y las manchas amarillas concentradas principalmente en los polos norte y sur. La siguiente imagen es de 6.000 años después. Ya vemos cómo la polaridad parece que se está completando. No aclaré que esto es sobre la superficie terrestre. Y al cabo de 9.000 años de la simulación por computadora ya vemos la inversión completa. Estas imágenes que vemos acá son una proyección sobre el límite núcleo-manto. Esto era la superficie terrestre, esta es la interfaz núcleo-manto. Entonces aquí vemos el proceso más complejo, en donde tenemos manchas dispersas, incluso en el hemisferio norte, más manchas de polaridad saliente. Luego vemos cómo las manchas van moviéndose, van desplazándose y empiezan a crecer en el hemisferio norte.
Luego ya empiezan a dominar el hemisferio norte hasta que finalmente se completa la inversión. Luego esta es la imagen tridimensional del mismo modelo, representado con líneas de fuerza y ya no con modelos en dos dimensiones como el anterior. Aquí tenemos tres fases de la simulación por computadora en tres dimensiones, donde tenemos la polaridad normal, algunas líneas que salen, otras que entran. Luego tenemos el proceso de inversión más o menos a la mitad. Vean, se ve bastante caótico todo el desplazamiento de las líneas de fuerza, y luego aquí tenemos ya con la polaridad casi completa, casi totalmente invertida. ¿Qué desventajas presenta este modelo numérico? En primer lugar, no es capaz de representar las turbulencias magnéticas, las turbulencias debidas a la convección, la rotación de la fuerza de Coriolis. Además, simula una convección laminar simple, a gran escala, como más o menos es como un aceite mineral caliente subiendo a través de un flujo de lava. No representa turbulencias. Y emplea valores de viscosidad muy altos, no realistas, que no corresponden a los valores de viscosidad del núcleo terrestre para simular la turbulencia. Entonces, tiene tres presupuestos que no son reales, ¿verdad? No corresponden con la realidad. En el 2011, el año pasado, Peter Olson, Les Meyer y Cole publicaron un paper con un nuevo modelo, más elaborado que el anterior. Ellos se basaron en variaciones de la intensidad del campo magnético y del momento dipolar magnético, es decir, el momento del dipolo magnético. Se basó en las mediciones de alta precisión paleomagnéticas de la inversión magnética compleja, llamada Maturama-Brunes, que es la última inversión magnética compleja que ha sufrido nuestro planeta y que tuvo una duración de 780.000 años. Es decir, que desde hace 780.000 años no se produce una inversión magnética, pero esta sí está registrada con muchísima precisión. Bien, el modelo propone tres tipos o tres fases en este proceso. El primer paso se llama régimen dominado por bipolaridad, es decir, imaginando la Tierra como un imán y que la fuerza de ese imán es la que predomina en el campo magnético. Luego tenemos un régimen de transición y por último un régimen dominado por multipolaridad magnética, es decir, ya no hay dos polos, sino que hay muchos polos sobre el núcleo y sobre la superficie de la Tierra. Dipolaridad la definen ellos como el cociente entre la intensidad dipolar y la intensidad total del campo terrestre, es decir, la intensidad del dipolo, el más norte-sur, y la intensidad de todo el campo, ya sea con multipolos o dipolos. Bien, solo para referencia, estas son algunas de las variables que emplean en sus ecuaciones, son ecuaciones bastante complejas. Vamos a mencionar para ilustrar las gráficas que vienen más adelante. Se llama número de Ekman. Toma en cuenta la viscosidad del núcleo, el grosor y la velocidad de rotación. El número de Rayleigh toma en cuenta muchas variables: aceleración gravitacional, tasa de cambio de la densidad con la entropía, gradiente de entropía. Eso es una medida más o menos del desorden o de cuánta turbulencia hay, la densidad y la difusividad térmica. Utilizan otro parámetro que se llama número de Reynolds magnético, que debe tener un valor mayor que 10. El de la Tierra anda más o menos en 1000 por el tamaño del radio de la Tierra, que es bastante grande.
Bien, esta es la tabla de 9 modelos numéricos que elaboraron con este sistema. Estos son los valores de Ekman, de Rayleigh, la duración del proceso en millones de años. Este es el valor del momento dipolar. Y estos son los tipos de regiones. Tenemos una región dominada por dipolo, una región de transición, una región de multipolos. Estas son 3 regiones de transición, estas 2 regiones de dipolo y esta es otra región de transición. Vamos a mostrarlo un momento. Bien, entonces aquí tenemos las 3 regiones. Esta es una región dominada por el dipolo, era la imagen de imán. Esta es una región de transición en donde se combina el color rojo, es completamente un dipolo. El color azul es una región con muchos polos, no solo 2, sino que hay múltiples polos sobre la interfaz del núcleo. Y esta región de transición tiene ambos componentes, tiene multipolos y tiene dipolos. Las letras representan cada uno de los modelos que vimos en la tabla anterior, ¿verdad? El modelo A, B, C, etcétera, hasta el modelo E. El modelo A es un modelo dominado por un dipolo, es decir, puramente un imán, polo norte, polo sur y un campo magnético. Entonces, este es el diagrama de la intensidad del dipolo, es puramente momento dipolar y los polos están concentrados en la región del polo norte magnético. El modelo D tiene principalmente multipolos, como lo vemos acá, hay muchísimos polos, ¿verdad? No solo polo norte, polo sur, sino que hay muchos polos distribuidos sobre la superficie de la interfaz. Este tiene 50% regiones multipolares y 50% momento dipolar. Entonces vemos la concentración del dipolo acá y los multipolos sobre la superficie, que se representa en esta gráfica como 2 picos, uno del correspondiente al momento dipolar y el otro a los multipolos. El modelo I es el modelo más similar a la situación actual de la Tierra. Entonces vemos, está dominado por un dipolo magnético, pero que hay una pequeña región de multipolos. La Tierra se encuentra en ese estado. Entonces, este modelo se tomó como referencia para ilustrar el comportamiento del campo magnético terrestre actual. Entonces, aquí tenemos todo el proceso de la región Maturana-Brunes, los 780.000 años que mencionaba. Aquí tenemos como en el inicio del proceso la polaridad es negativa, luego pasa por la región de transición y luego el momento dipolar es positivo. Aquí tenemos una gráfica que ilustra la intensidad del momento del dipolo o la intensidad del campo magnético del dipolo en rojo y la intensidad de los multipolos en verde. Entonces vemos que el dipolo es más intenso que el multipolo en esta fase. Luego aquí se produce una transición en donde el multipolo domina en algún momento al dipolo y luego se recupera el dipolo, pero con un valor de negativo a positivo, cambia la polaridad. Viendo más de cerca la zona marcada de gris en el gráfico anterior, vemos en más detalle todo el proceso. Vemos que se caracteriza porque disminuye la intensidad de ambos campos, el campo dipolar y el campo multipolar. Luego esto va variando, pero la intensidad sigue bajando hasta que llega a un valor mínimo, donde se produce una transición temporal, luego se recupera, vuelve al valor inicial y luego se produce la inversión definitiva. Entonces eso se llama inversión completa del campo magnético. Estas son algunas imágenes del modelo
mostrando las líneas de campo de fuerza. Aquí vemos cómo estas líneas van variando. Esa es la primera fase. No se ve que haya una inversión completa, sino que es un proceso en el que se van formando los multipolos. Aquí vemos que va creciendo, aquí se produce una inversión temporal, se recupera y vuelve a la polaridad inicial, y luego se produce la inversión definitiva. Entonces aquí tenemos más detalle, la región final donde se produce la inversión. Vemos cómo va descendiendo rápidamente el momento dipolar. Aquí tenemos el momento multipolar, cómo empieza a dominar sobre el momento dipolar, y finalmente es este el que provoca la inversión. Este es un gráfico en el que se ve cómo van desplazándose los polos magnéticos y cómo tienen que cruzar el ecuador para que se pueda producir la inversión magnética. Entonces aquí vemos las etapas en las que se va desplazando cada polo magnético, cómo van surgiendo unos y otros, cómo van atravesando el ecuador. Y esta es una simulación del proceso nuevamente en proyección mercantil. Las conclusiones que podemos sacar de los distintos modelos y de las evidencias paleomagnéticas es que estas mediciones paleomagnéticas han logrado altas resoluciones en los últimos años, de modo que el proceso de inversión magnética Matuyama-Brunner de 780.000 años se ha determinado con muchísima precisión. El mecanismo de inversión de polaridad compleja requiere varios miles de años para completarse. Nuestro planeta parece encontrarse dentro de un régimen de transición más cercano a un régimen dipolar que a uno multipolar, lo cual significa que falta mucho tiempo para que pueda producirse una inversión completa. El proceso de inversión de polaridad compleja implica una disminución significativa en el escudo magnético, es decir, el que nos protege de los rayos cósmicos y las partículas del viento solar. Esto de que disminuye el escudo magnético implica que permitiría pasar más rayos cósmicos, más partículas de las que están entrando actualmente a la atmósfera terrestre, a la ionosfera específicamente, en casi todas las latitudes terrestres. Entonces sí, se debilita el escudo, entonces sí se produce mayor entrada de partículas eléctricas, tanto rayos cósmicos como viento solar, en varias latitudes, en casi todas las latitudes, no solo en los polos como actualmente, sino que ya en casi todas las latitudes terrestres. Estas inversiones de polaridad complejas que han ocurrido en el pasado no han causado la extinción del Homo. El Homo erectus tiene más de 2 millones de años de haber surgido sobre la faz de la Tierra y no se ha extinguido, pero sí significaría un serio problema en nuestra actual sociedad muy dependiente de la electricidad, como comunicaciones, GPS y todos los aparatos que utilizamos hoy en día dependen mucho de este campo magnético. Bueno, si algo no quedó claro, estoy a la orden para cualquier consulta, cualquier duda. Dos cosas bien concretas. Número uno, hace algunos años se publicó que se había determinado que una de las posibles fuentes de calor del núcleo de la Tierra serían las posibles reacciones nucleares allá adentro. Esa es la primera. La segunda es, ¿qué es lo que está saliendo y entrando en esas líneas y desviándose por el viento solar? ¿Qué partícula subatómica es la que entra y sale en esos campos? Bien. Sobre la primera pregunta es ¿qué produce la energía en el núcleo terrestre?
El núcleo terrestre en principio no produce reacciones nucleares, eso solo se produce en el interior de las estrellas, no tiene suficiente masa ni alcanza suficiente temperatura para que puedan producirse fusiones nucleares. La energía térmica del interior de la Tierra se concentró en el proceso de formación de la Tierra, ya que la Tierra durante su etapa de formación almacenó energía en el núcleo y esa energía es la que libera continuamente. De ahí viene esa energía térmica que produce la convección en el núcleo. La segunda pregunta era sobre las partículas que se mueven en el campo magnético. El campo magnético no son propiamente partículas, sino que es un campo de fuerza que produce una fuerza, así como si tenemos un imán, ese imán produce lo que llamamos fuerza magnética que atrae las partículas de hierro o cualquier objeto compuesto de hierro hacia él. Entonces es una fuerza, propiamente el campo produce una fuerza, no es que hay partículas que están desplazándose para producir ese campo. Lo que sí es que ese campo atrapa partículas que se aproximan a él. Entonces las partículas eléctricas son atrapadas por las líneas de campo magnético, se enrollan, por decirlo así, hacen espirales alrededor de esas líneas de campo magnético y pueden penetrar en la ionosfera terrestre, que es la capa más alta de la atmósfera, por los polos. Actualmente entran por los polos. Cuando entran por los polos, estas partículas reaccionan con los elementos de la atmósfera. El nitrógeno y el oxígeno, al reaccionar con estas partículas eléctricas, se ionizan y cambian de color. Entonces cambian de color verde el nitrógeno y a color rojo el oxígeno, produciendo lo que llamamos auroras. Entonces las auroras es el resultado de esa interacción entre las partículas del viento solar, sobre todo cuando salen grandes masas de gas caliente del Sol, que se llaman masas de eyección coronal. Entonces el efecto visual son las auroras, ¿verdad? Pero en principio no son dañinas. Sí pueden provocar interrupción en las comunicaciones porque empujan la ionosfera, la capa alta de la atmósfera, la deforman, los rayos ultravioleta la hinchan, entonces se desvían las señales y es ahí donde produce interferencia en las comunicaciones. Pero en principio no llegan a la superficie y por eso no son dañinas, pero no en medidas altas por lo menos. Los astronautas sí están más afectados porque están precisamente en las capas altas de la atmósfera, que tienen que protegerse contra esas partículas. ¿Cómo el viento solar deforma este campo? ¿Cómo es que el viento deforma? Sí, es conocido que los campos magnéticos desvían a las partículas. Como mencionábamos que los campos magnéticos atraen los metales, también desvían el movimiento de estas partículas. Pero esa interacción produce una presión. Entonces esa presión sobre las líneas de campo magnético es lo que deforma, ya que son grandes cantidades de partículas, entonces deforman el campo magnético. De hecho, alguna de las hipótesis es que las líneas de campo magnético chocan entre sí. Entonces, en esos choques se producen descargas eléctricas y esas descargas son las que entran por los polos. Esa es una de las explicaciones que se dan a las auroras boreales. Es decir, son partículas que interaccionan con el campo, lo presionan, por decirlo así, produce una presión. Entonces esa presión hace que las líneas choquen, entonces ahí se acumula energía y esa energía en forma de carga eléctrica entra por los polos, interacciona con la atmósfera y produce las auroras. En algunos casos sí pueden ser peligrosas, digamos, en las zonas nórdicas o muy al sur, porque también interaccionan con las líneas eléctricas. Entonces las líneas de conducción eléctrica se pueden recargar e incluso se han llegado a quemar generadores debido a tormentas magnéticas. Sí. Respecto a este periodo probable de inversión de campo magnético de 2000 años, ¿hay algún
una evidencia a partir, digamos, de puntos diagnósticos de la actividad solar, en el cual se pueda reconocer ese periodo de tantos años de pregunta en los registros, por ejemplo, de los anillos, de los árboles milenarios, con la profundidad de los hielos árticos, todas las posibilidades de años. ¿Hay alguna evidencia de ese periodo que se pueda reconocer? El periodo de 9000 años solo es para efectos de modelar, de hacer el modelo. O sea, no es un periodo real de inversión de polos magnéticos. El periodo de inversión promedio es de 200.000 años, según los registros fósiles. El periodo de 9000 años que mencioné solo fue el periodo que necesitaron para completar el proceso en el modelo numérico. O sea que no corresponde a un periodo real. Pero en ese caso, el periodo real sí se puede reconocer en este tipo de registros. Sí, el periodo real sí está registrado en las mediciones de polaridad en los lechos marinos y en lavas de volcanes. Eso sí está registrado y está bien documentado. Gracias. Una pregunta muy importante. Arqueólogo de varios donde está cambiando. Disculpa, una pregunta muy infantil, ¿no? Si un arqueólogo o dibujante técnico va con su brújula para medir dónde está el polo norte magnético, encima de donde interfase que está cambiando polaridad, ese brújula, ¿no? Que aunque usted está mostrando que hoy en día si hay varios puntos en el planeta, si está cambiando en ese fase. Y la brújula que tenemos nosotros mienta, si mienta o no. Sí, aquí tengo una para. Bien, la brújula común es lo que se conoce como un magnetómetro. Entonces, es una plaquita de metal que está magnetizada y se hace girar libremente sobre un pivote, de modo que por sí sola, por el magnetismo de la Tierra, se oriente hacia el polo norte magnético. Entonces, como decíamos, el comportamiento actual del campo magnético terrestre está dominado por el dipolo, es decir, por un polo norte y un polo sur. Entonces, los multipolos son de menor intensidad, entonces no afectan significativamente a las mediciones con la brújula. Sí, el polo norte magnético, como decíamos, son líneas de campo de fuerza que están entrando de norte a sur, entonces la aguja se dirige hacia ellos porque esa es la dirección en la que se está moviendo el campo magnético principal o dominante de la Tierra. No sé si respondo a su pregunta. Sí. Vamos a ver, le voy a mostrar la imagen de nuevo. Esta imagen corresponde a las mediciones de satélite de la interfase entre el núcleo y el manto. O sea, esas mediciones son de la zona núcleo-manto, no tanto de la superficie terrestre. Entonces se superponen sobre la superficie en esta imagen, pero realmente las mediciones corresponden a la interfaz entre el núcleo y el manto. Entonces, sí se ha registrado que hay una anomalía en esta zona, se presentan anomalías, pero en el campo externo de la Tierra, no tanto en la superficie. Entonces, sí, esas anomalías se pueden medir con satélites que están midiendo el campo afuera de la Tierra. Bueno, probablemente con eso contestaste mi pregunta, que es más una duda. Hay la teoría que la distinción de animales tiene un colegamiento con algo en
nuestros senderos son poco regulados. Y dime si yo hago incorrecto. Y sabemos más o menos que los birds, aves, ¿sí? Se orientan siguiendo el campo magnético terrestre. Y obviamente cuando hay una inversión total, imagino que la evolución de Darwin permite a los animales de adaptarse. Si hay muchos multipoles, el tiempo es más pequeño, cambia más rápidamente. Y duda puede ser que va a ser afectado, y por esto puede ser una posible explicación. O hay algo que no busco, algo incorrecto que no puedo entender. Sí, precisamente los autores del paper al final mencionan ese punto, que las aves se orientan, como decía usted, por el campo magnético terrestre. Entonces, en este proceso no solo estaríamos afectados nosotros y nuestros sistemas eléctricos, sino que también estos animales, aves y otras especies. Realmente el hombre no ha registrado qué ha pasado durante esas inversiones. No tenemos datos registrados de cómo ha afectado a los animales. Solo hay registros del suelo, del material de la lava y de los bichos marinos, pero los animales no sabemos cómo han sido afectados. Obviamente sí, tienen que ser afectados ya que se dirigen por el campo magnético, pero es un proceso gradual, es un proceso de miles de años que van a ir experimentando, por decirlo así, de generación en generación. Y como sabemos, los niños chiquitos, en nuestro caso, ahora están aprendiendo que los planetas son 8 y no 9. A nosotros nos cuesta todavía un poco más asimilarlo que a ellos para eso lo anterior no existe. Entonces, igual, los animales se van adaptando según cada generación, igual que nosotros. Sí. Desde los años 60 y 70 existe una técnica para medir la antigüedad de algún sitio arqueológico que se llama el magnetismo. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.